En este video tutorial vamos a ver cómo agregamos preguntas al cuestionario. Estando en el aula virtual, en la parte inferior podemos ver que aquí tenemos nuestro cuestionario. Este cuestionario está vacío, no tiene preguntas. Lo que vamos a hacer es agregar las preguntas correspondientes. Para ello también es importante tener un cuestionario en Word para poder copiar tanto las preguntas y las respuestas. Aquí tenemos preguntas de diferentes tipos, por ejemplo de verdadero o falso, de selección múltiple en la cual podemos seleccionar solamente una opción. Tenemos pregunta también de verdadero o falso, de selección múltiple donde podemos seleccionar más de una opción, y también de emparejamiento. Estas 5 preguntas son las que vamos a colocar dentro de nuestro cuestionario. Entonces aquí en el aula virtual vamos a activar edición. Haciendo clic en este triangulito, activamos edición. Luego nos vamos al final donde se encuentra el cuestionario y le ponemos editar. Hacemos clic en editar y luego editar ajustes. Nos vamos al final de esta ventanita y le ponemos guardar cambios y mostrar. Guardar cambios y mostrar. Aquí se puede observar que aparece un mensaje donde dice aún no se han agregado preguntas. Lo que vamos a hacer aquí en esta ventana, en esta ruedita, en este triangulito que vemos aquí a la derecha, vamos a hacer editar cuestionario. En esta ventana estamos listos para agregar las preguntas al cuestionario. La calificación máxima vamos a colocar aquí que es 20 y le ponemos guardar. Luego aquí hay una opción para agregar las preguntas. Estas preguntas se pueden agregar a través de una nueva pregunta y también a través de un banco de preguntas. Como nosotros en el banco de preguntas no tenemos nada, vamos a hacerlo a través de una nueva pregunta. En este caso debemos seleccionar el tipo de pregunta que queremos insertar. Aquí les mostré un cuestionario en Word y la primera pregunta es una pregunta de tipo verdadero o falso. Entonces vamos a seleccionar de tipo verdadero o falso. Luego hacemos clic en el botón agregar. En forma predeterminada nos pide que definamos una categoría donde se va a almacenar las preguntas. Nosotros les vamos a indicar que lo queremos almacenar en nuestra aula de esta unidad didáctica. Luego debemos colocar el nombre de la pregunta. El nombre de la pregunta no se visualiza en el cuestionario, simplemente sirve para que con ese nombre se almacene en el banco de preguntas. Podría colocarle pregunta 1, pregunta 2, pero si más adelante vamos a hacer otros cuestionarios, también habrán pregunta 1, pregunta 2. Por lo tanto, para que no haya errores, yo voy a copiar una parte de la pregunta. Podría copiarlo todo, o si no, una parte de la pregunta lo puedo colocar, por ejemplo, como nombre de la pregunta. Control C y aquí lo voy a pegar, Control V, incluso con la numeración. Esta pregunta que vamos a colocar acá, este enunciado, sí va a aparecer en el cuestionario, entonces aquí hay que poner la pregunta completa. Lo pego, Control V, aquí más bien si le quitamos la numeración. Le quitamos la numeración. Ahora, aquí nos indica que coloquemos una puntuación, pero lo vamos a dejar la puntuación por defecto, que es 1. 1 equivale al 100%. A continuación nos dice cuál es la respuesta correcta. Se supone que van a aparecer dos alternativas, verdadero o falso.
Según lo que aquí indicamos, la respuesta correcta es falso. Entonces lo vamos a dejar como que la respuesta correcta es falso. Y acá debemos enviar un mensaje cuando la respuesta, en este caso, dice retroalimentación para la respuesta verdadero y retroalimentación para la respuesta de falso. Como nosotros, nuestra respuesta verdadera es falso, entonces el mensaje lo tenemos que colocar aquí en falso. Entonces cuando el alumno marque falso, le va a salir, cuando después que envíe su cuestionario, le va a salir aquí un mensaje que nosotros vamos a colocar: felicitaciones. Entonces cuando él marque la respuesta falsa, que es la correcta, la opción falsa que es la correcta, entonces saldrá felicitaciones. Nada más. Entonces aquí simplemente le pongo guardar cambios. Y como podemos observar, la pregunta ya se agregó. Ahora vamos a agregar la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, aquí en este caso, es una pregunta de selección múltiple, en donde la respuesta correcta es esta: Henry Fayol. Entonces vamos a seleccionar una pregunta de tipo de selección opción múltiple. Le pongo agregar, y aquí, al igual que la pregunta anterior, hay que colocarle un nombre a la pregunta. Yo voy a colocar la primera parte, o si no, hasta aquí nada más, sobre el proceso administrativo. Control C y aquí lo pego, control V. Muy bien, aquí también lo voy a pegar y completo, porque aquí es simplemente completamos: el creador del proceso administrativo es. Como faltó poquito, ya lo completo. Y aquí tenemos las opciones, que son 3, pero aquí tenemos que indicarle, ¿no?, que van a haber varias respuestas, ¿no? Aquí dice una o varias respuestas, entonces le decimos que no, porque dentro de estas alternativas que vamos a presentar, una solamente es la respuesta. Por lo tanto, le decimos que solamente hay una respuesta dentro de las alternativas que vamos a presentar. Barajar respuestas, que significa que las respuestas no van a aparecer en el orden que nosotros vamos a colocarlo aquí. Muy bien, ¿y cómo se van a enumerar las respuestas? Podemos elegir la numeración. En este caso vamos a dejarla como está. Entonces la primera opción que vamos a colocar aquí sería esta opción, Frederick Taylor. Control C, lo vamos a pegar y aquí lo pegamos, control V. Control V. Entonces ahí nosotros ya pegamos la alternativa. Ahí lo pegamos. Como esta respuesta o como esta opción no es la verdadera, no le ponemos puntuación. A continuación vamos a colocar la segunda opción. La segunda opción en este caso es Henry Fayol. Control C, lo voy a colocar aquí, control V, y como esta respuesta sí es la verdadera, le vamos a dar una calificación del 100%. Inclusive le podría colocar acá felicitaciones. Es opcional ese mensaje de retroalimentación. La tercera opción vamos a colocar aquí Howard Gardner. Control C, lo pegamos y también no le ponemos puntuación porque esta no es verdadera, no es correcta. Y terminamos haciendo guardar cambios. Ya tenemos nuestra segunda pregunta del cuestionario. Ahora vamos a agregar la tercera. La tercera pregunta, aquí podemos chequear que también es de verdadero o falso.
pero la respuesta correcta es verdadero ahora, a diferencia que la primera, que la respuesta correcta era falsa. Entonces aquí vamos a colocar, ya vamos a agregar una nueva pregunta también de verdadero o falso. Le pongo agregar, colocamos el nombre de la pregunta, en este caso podría colocar hasta aquí nada más una parte, le pongo control B y aquí ya lo copio, pero ya todo completo, porque este es lo que se va a visualizar. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir, el nombre de la pregunta es el nombre con el cual se almacena en el banco de preguntas. Sin embargo, lo que está en esta ventanita, que es el enunciado, esta es la que se va a ver. Dice: el proceso administrativo está formado por 4 etapas. Entonces este puede ser verdadero o falso. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta ahora es verdadero. Entonces, cuando el alumno elija esta opción, nosotros le vamos a colocar aquí correcto o simplemente felicitaciones. Y terminamos guardando los cambios, guardar cambios. Ya tenemos la tercera pregunta. La cuarta pregunta que aquí tenemos es una pregunta también de selección múltiple, en la cual va a seleccionar más de una opción, y las respuestas correctas son estas dos. Si bien es cierto, nosotros vamos a colocarlo en ese orden, pero cuando se ejecute el cuestionario no necesariamente va a aparecer en ese orden. Puede aparecer control adelante, planificación después, organización puede aparecer al final. Entonces no importa si lo colocamos de esta manera. Entonces vamos a insertar una pregunta, agregamos una nueva pregunta, y este también es de tipo opción múltiple. Le pongo agregar y aquí vamos a colocar el nombre de la pregunta. Yo voy a copiar una parte de esto, control C, lo pego y aquí vuelvo a copiar, pero ya más completa. Lo pegamos toda la pregunta, control C, y ahí lo vamos a pegar. Ya lo pego todo el enunciado. Esto sí va a aparecer. La numeración si lo quitamos, no quiero que aparezca un número ahí. Y ahora sí vamos a elegir aquí, dice una o varias respuestas. Entonces aquí le indicamos que son varias respuestas. Ya son varias respuestas las que tiene, las que nosotros vamos a configurar, y que estas respuestas deben ser barajeadas, o sea, no aparece tal como lo vamos a colocar o lo vamos a ingresar en esta ventana. La numeración queremos que también salgan enumeradas, A, B, C, y aquí colocamos las opciones. La primera colocamos planificación, control C, lo pego. Como esta respuesta es verdadera, le pongo una puntuación en porcentaje, miren. Entonces, de estas 4 alternativas, 2 son verdaderas. Entonces, como todo es el 100%, entonces si 2 son verdaderas, cada una es el 50%. Entonces le ponemos aquí 50%. Vamos a la siguiente opción, y la siguiente opción sería organización. Entonces voy a copiarlo, también lo puedo escribir, control B, y aquí también le pongo 50%. Entonces, si el alumno responde o acierta marcando estas dos opciones o alternativas, tendrá pues el 100% del valor de la pregunta. Aquí la opción 3 o elección 3 sería dirección. Vamos a pegarlo esto aquí. Entonces, si el alumno marca esta opción, tenemos que descontarle el 50%. Entonces aquí le ponemos un valor negativo, 50%.
Y aquí también tenemos la elección 4, que sería la última opción. Lo voy a escribir control, porque así está la última opción, control. Este de aquí también le pongo menos 50%. Vamos a ponerle aquí negativo, menos 50%. Ya está, ya no tenemos más opciones, la vamos a dejar ahí. Entonces chequeamos 50 positivo, 50%, 50% positivo y las dos últimas negativo. ¿Qué pasa si el alumno marca las 4 alternativas? Tendría 0, porque tendría 100 positivo, la suma de las dos menos 100. ¿Qué pasa si el alumno marca las dos buenas? Marca planificación, organización y marca, por ejemplo, control. Entonces tendría 50 positivo, porque sería 100 la suma de las dos primeras y aquí restaría. Pero ¿qué pasa si el alumno marca las dos que son equivocadas? Tendría menos 100. Y cuando tiene menos 100, en ese caso sería, el puntaje sería 0 le pone. O sea, no le va a poner menos 100 o menos 1. ¿Ya? Entonces cuando es negativo le pone 0. Y acá simplemente guardamos los cambios. Ahora vamos a crear la última pregunta. Voy a agregar esta última pregunta, es una pregunta para relacionar. Muy bien, entonces vamos a agregar esta última pregunta, una nueva pregunta, y aquí tenemos de emparejamiento. Hacemos clic en agregar, colocamos también el nombre de la pregunta, sería la primera, hasta aquí nada más, por ejemplo, control C, control V. Acá sí le ponemos nosotros ya completo, control C y control V. Relaciona, vamos a borrar la numeración, relaciona cada una de las etapas del proceso administrativo. Esta pregunta, aquí tenemos que nosotros colocar la pregunta y la respuesta. Aquí se coloca todo lo que está a la izquierda de esta tablita, es la pregunta. Control C, lo pego, y aquí en la respuesta es todo lo que está a la derecha. Cuando ya se muestre el formulario, control C, cuando ya se muestre el formulario, estas respuestas van a salir en diferente orden. Entonces la pregunta 2 sería organización, y aquí vamos a colocar su definición o cuál es la función de esa etapa. Control C y lo pegamos aquí, control V, y así lo vamos haciendo. La 3 igual, dirección, voy pegando, y aquí también simplemente voy pegando del Word, control V. Como aquí me falta una opción, voy a agregar otro espacio, Muy bien, aquí podemos agregar el último espacio. Recuerden que aquí era control, voy a escribirlo, y en la respuesta sería esta partecita que está al final, esta última definición. Control C y lo pego como respuesta. Muy bien, y aquí le pongo guardar cambios. Ya tenemos completa las 5 preguntas del cuestionario, las 5 preguntas. Estas preguntas que están aquí se han almacenado también en un banco de preguntas, ya por si acaso. Muy bien, automáticamente se almacenan en un banco de preguntas y pueden ser reutilizadas posteriormente. Por ejemplo, de repente en otro examen de recuperación, yo puedo aquí agregar, voy al banco de preguntas y aquí van a estar, estas preguntas van a estar almacenadas ahí, y simplemente lo agrego al formulario, lo agrego en este caso al cuestionario. Muy bien, ahora ya está prácticamente
las preguntas en el cuestionario. Ahora voy a irme aquí a semana 1. Muy bien, entonces aquí a este cuestionario voy a quitarle ya, voy a moverlo a su respectivo lugar. Esto debería estar aquí en examen. Muy bien, y le quitamos ya, en este caso desactivar edición. Muy bien, ahora vamos a verificar. Entonces el alumno, cuando ingresa, hace clic aquí en el cuestionario y aquí aparecen las indicaciones sobre los intentos permitidos, de qué fecha a qué fecha se puede disponer del cuestionario, el tiempo que tiene para responder y el método de calificación, en este caso calificación más alta. Nosotros como docentes sí podemos previsualizar el cuestionario. El alumno le va a salir que todavía no es el tiempo que puede responder, ¿no? Si se ha pasado de repente de fecha, o de repente quiere responderlo antes, no está disponible todavía. Vamos a verlo nosotros, a ver cómo se ve el cuestionario que hemos elaborado. Hacemos clic ahí, crear, comenzar intento, y acá podemos verificar de cómo se muestra el cuestionario. ¿Ven? Ahí está. Dice, la administración se aplica a ciertos tipos de corporación o empresa. Supongamos que yo hago clic aquí, el alumno ya está dando su examen o está dando su cuestionario. Entonces selecciona, de repente pone verdadero. Sabemos que esto es falso. El creador del proceso administrativo es, bueno, aquí supongamos que, recuerden que esto lo colocamos en segundo lugar, aquí aparece en tercero, miren, o sea, aquí tenemos nosotros, se ha puesto de manera aleatoria. Dice, el proceso administrativo está formado por 4 etapas, verdadero. Y aquí tenemos, por ejemplo, la fase mecánica del proceso administrativo está formada por, de repente coloco 2 opciones, o 3, de repente marco, y ahí vamos a ver que una, prácticamente aquí, planificación y organización eran las correctas. Pero bueno, aquí entonces va a tener medio punto, porque aquí acertó en una, no, y acá va a tener 0 puntos, porque este sería 50%, acá tendría, no, correcto, ¿no? Aquí tendría 50% positivo, aquí tendría 50% negativo, y 50% negativo sería menos 50%, pero no le puede poner negativo. Esta pregunta, el valor de esta pregunta sería 0. Muy bien, pero vamos a dejarlo como está. Y acá podemos elegir también las opciones. Dirección, voy a elegir cualquiera. Muy bien, y lo voy a enviar. ¿Ya? Entonces el alumno respondería de esta manera. Y cuando le envía, ya aquí enviar todo y terminar, y ahí le va a salir su calificación. Entonces aquí ha sacado 9 de 20, ya 9 de 20. Desaprobaste, dice, estudia un poco más. Tengo que entonces, pero como hay 2 intentos, entonces yo puedo volver a intentarlo de nuevo, ¿no? Muy bien, ya entonces puedo de repente volver a hacer, ¿no? El alumno tiene otro intento más. Voy a regresar a la semana 1 y aquí tenemos nuestro cuestionario.